Me he convertido en un gran fan de Alexa, en un gran fan de este altavoz inteligente de la marca Amazon. De hecho, tengo en casa, en todas las habitaciones, altavoces de este tipo que me permiten sobre todo una cosita, y es poder controlar mi domótica doméstica de forma muy fácil y muy cómoda con comandos de voz. Pero también soy amante del diseño. Ya sabéis, los que me seguís en el canal, que el estudio procuro tenerlo siempre en perfecto estado de revista, y es por ello que he sustituido un Echo Dot que tenía aquí para escuchar música por este otro, el Echo Show de 15 pulgadas. Un altavoz de Alexa con pantalla de, como digo, 15 pulgadas que va a dar una funcionalidad extra tremenda. Así que nada, si queréis saber cómo es, qué posibilidades tiene, dónde lo tengo ubicado, qué funcionalidades nos ofrece y muchas cositas más, no os perdáis el vídeo. Bueno, como habéis visto, el contenido de la caja es súper sencillo. Tenemos el altavoz y poco más, pero hay una cosa que he comprado adicional, que es esto que tengo aquí, un soporte que nos va a permitir, en lugar de colgarlo en la pared, que para mí era un engorro y además estéticamente no me gustaba que el cable quedara ahí colgando en la pared hasta el enchufe, este stand me va a permitir colocar el altavoz en un mueble del estudio que queda súper chulo, porque queda como si fuera un cuadro, que luego veréis que podemos poner imágenes y podemos hacer muchas cositas, pero no adelantemos acontecimientos. Vamos con el unboxing de este stand y posteriormente os comentaré cómo colocarlo en el altavoz de Alexa. Bueno, ahora que ya hemos visto el unboxing de este stand, os voy a mostrar las partes y componentes que tiene el Echo Show 15 para que os sea más fácil su puesta en marcha, botones, cámaras, tamaños, etcétera, y así también os hacéis una idea del diseño que tiene, características técnicas, etcétera. El Echo Show 15 es un Amazon Echo que viene súper bien preparado, súper bien protegido, como podéis ver ahí, con un plástico que se retira de forma muy sencilla y que deja al descubierto un dispositivo que me parece excelente. Estamos hablando de una pantalla táctil de 15,6 pulgadas con unos acabados muy buenos, muy premium, como podéis ver ahí, un marco de plástico negro con un passepartout blanco. Está equipado con una cámara frontal que nos va a permitir realizar videollamadas, por ejemplo, a otros Echo Show que tengamos en casa o de familiares o amigos. Una cámara muy discreta situada en la esquina superior izquierda, como podéis ver en la imagen. En un costado tenemos dos micrófonos, teniendo un ancho de 40 centímetros y un alto de 25. Además tiene un ancho de 3,5 centímetros, cosa que me ha sorprendido bastante, pero claro está, esto es así por los dos altavoces que tiene incorporados, dos altavoces de 1,6 pulgadas que nos van a ofrecer un sonido muy bueno, como veréis más adelante. En la parte de arriba tenemos lo que son los controles del dispositivo y dos micrófonos para tener así también un mejor funcionamiento de Alexa. Tenemos un botón que permite mutear los micrófonos y dos botones de subir y bajar volumen, por si en un momento dado no tenemos disponible nuestro teléfono móvil, lo podemos hacer de forma cómoda. Además tiene un botón que se desliza y que permite tapar o destapar la cámara, un detalle que me ha gustado mucho porque fijaos, si la tapamos se queda totalmente disimulada con el passepartout blanco y no se ve, con lo cual le da un aspecto aún más de cuadro tradicional, ideal para decorar en casa. Luego en la parte trasera tenemos los anclajes que nos van a permitir colocar el altavoz en la pared, con el correspondiente soporte y plantilla de montaje que vienen incluidos.
Y también tenemos el puerto para conectarlo a la corriente eléctrica. Yo, como os comentaba anteriormente, voy a utilizar un soporte de sobremesa que además es regulable e inclinable, ya que no me gusta que el cable se quede por ahí colgando en la pared, rompiendo así la estética que tengo en casa. Además, fijaos que tenemos ahí dos ranuritas para pasar el cable si lo ponemos en la pared. ¿Y por qué tenemos dos ranuras? Porque lo podemos colocar en la pared de forma horizontal o de forma vertical, como más nos guste. La imagen se daría la vuelta en caso de ponerlo de forma vertical. Yo en mi caso me gusta más horizontal, pero eso ya va por gusto. Y ya por último comentaros que es un dispositivo bastante pesado, estamos hablando de 2,2 kilos de peso, y detalles técnicos como por ejemplo que la cámara es de 5 megapíxeles o que incluye conectividad Wi-Fi y conectividad Bluetooth. Además también cuenta con un sensor de luz ambiental que cuando llega la noche o se oscurece la habitación, prácticamente el altavoz se queda a oscuras la pantalla, y si lo colocamos por ejemplo en un dormitorio pues nos deja dormir cómodamente. Por ponerle una pega, el cable de corriente es de solo 1,5 metros, cosa que para mí se queda bastante corto, sobre todo si tenemos pensado colocarlo en la pared. Bueno, ahora lo que voy a hacer es mostraros cómo colocar el stand en el propio altavoz de forma súper sencilla. Únicamente necesitamos un destornillador de estrella y ya veréis qué cookie queda una vez que lo coloquemos en el mueble del estudio. Bueno, pues este es el soporte que he elegido. Como podéis ver, es un soporte abatible que nos va a permitir darle la inclinación que más nos guste a nuestro Echo Show de 15 pulgadas. Un soporte bastante pesado y bastante robusto, y además hace juego con el altavoz, ya que viene en una combinación de blanco y negro, dándole así un aspecto súper homogéneo. Nos incluye dos tornillos que son los que nos van a permitir fijar el soporte al Echo Show 15. Y voy a utilizar mi compra reciente de destornillador de Xiaomi, destornillador Mijia. Me ha llegado hace muy poquito, lo voy a estrenar en este vídeo, y es un destornillador que me encanta porque fijaos, en el culo tiene lo que son las puntas y viene ideal en este caso para un montaje de este tipo. Lo primero que haremos es quitar una tapa de plástico que viene en la parte trasera del soporte, y una vez retirada se van a quedar los orificios por donde colocaremos los tornillos. Fijaos cómo se coloca, es decir, ponemos la parte negra del soporte delante y hacemos coincidir la parte blanca con la parte trasera del Echo Show 15. Fijaos cómo coinciden los dos tornillos de la parte superior con los dos agujeros que tiene el altavoz. Una vez que sabemos cómo ponerlo, fijaos, pasamos el cable de corriente por la parte inferior del soporte y lo conectaremos en el conector correspondiente, pasando el cable por la ranurita que os comentaba anteriormente. Una vez hecho eso, colocamos los dos tornillos que fijan el soporte al altavoz, y ya solo nos queda colocar la tapa de plástico que os comentaba anteriormente, que va encajada haciendo una leve presión y que hace que se disimule bastante bien todo lo que es el cable y parte exterior del soporte. Como veis, queda perfecta y da un toque muy elegante. Ya lo tenemos disponible para hacer la configuración inicial del Echo Show 15. Chulo, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a proceder a hacer el setup inicial. Es un proceso súper sencillo, que además, al ser una pantalla táctil, nos facilita mucho la vida a la hora de realizarlo. Nada más encender el Echo Show 15 nos aparece para seleccionar el idioma, en mi caso español, y el siguiente paso es conectarlo a nuestra red Wi-Fi. Elegimos la red correspondiente, tecleamos su contraseña, pulsamos listo y luego conectar. Transcurridos unos segundos, el altavoz se conectará a nuestra red Wi-Fi y luego lo asociaremos a nuestra cuenta de Amazon. Escribimos el email y la contraseña de la misma y pulsamos iniciar sesión. Nos identifica y pulsamos continuar. Elegimos la zona horaria, después elegimos nuestro domicilio y en la siguiente pantalla elegimos la ubicación del altavoz, que en mi caso va a ser estudio. Le ponemos el nombre que queramos y pulsamos continuar. Elegimos la pantalla con foto que queremos, en mi caso viaje, y pulsamos continuar, y descargaremos y actualizaremos el Echo Show 15 con la última versión del firmware. Una vez que esté actualizado,
nos va a decir si queremos crear un perfil, si es que somos varios en la casa, con lo cual podremos utilizar cada uno nuestro perfil a la hora de hablarle. En mi caso voy a elegir la opción más tarde. Nos puede ayudar a vigilar nuestro hogar, con lo cual vamos a activar esa opción. Si tenemos una cámara inteligente, como luego veréis, la podemos ver a través de este dispositivo. Y una vez finalizado el asistente, ya vemos la pantalla inicial con la fecha, la hora, el tiempo, etcétera, y una foto de Londres, en este caso, por haber elegido la opción viaje anterior. Las fotos irán cambiando, como podréis ver, y quedan súper chulas. De hecho, si no nos dicen que este dispositivo es un altavoz, puede pasar perfectamente por un cuadro de los que tengamos en casa. Ahora os voy a mostrar muchas funciones y cosas chulas que se pueden hacer con el altavoz. Bien, y como no, ahora que ya hemos visto todo el proceso, que ya lo tenemos colocado y tal, os voy a mostrar las funcionalidades principales que tiene este Echo Show 15 y sobre todo los usos que le estoy dando yo aquí en casa, tanto a nivel domótico como también a nivel de mi día a día, con listas de compra, calendarios, listas de tareas, etcétera. La primera funcionalidad chula que tiene es que le podemos pedir a Alexa, si tenemos una cámara de vigilancia en casa, que nos muestre la imagen de dicha cámara. Como veis, yo tengo una cámara de Ring en el pasillo, por cierto, de la cual tenéis review aquí en el canal, y podemos ver en tiempo real lo que está ocurriendo en la cámara a través del Echo Show 15 pulgadas. Otra de las funcionalidades interesantes de este Echo Show 15 es que podemos crear perfiles distintos caso que tengamos varios miembros de la familia en casa. Simplemente tendríamos que añadir un nuevo perfil o completar el que ya tenemos, como es mi caso. Vamos tocando en la pantalla y podemos añadir un ID visual a este Echo Show 15 pulgadas. Es muy sencillito, para ello necesitamos la cámara, con lo cual hemos de destapar la misma y ya simplemente seguir las instrucciones una vez que pulsamos el botón empezar que aparecen en la pantalla. Tenemos que escanearnos nuestra cara, mirar arriba, abajo, izquierda y derecha, girando la cabeza de forma muy sencillita hasta que completemos el proceso. Repetiremos este sencillo proceso para cada uno de los miembros que tengamos en casa, así Alexa sabrá quién está cerca y va a personalizar su contenido en función de la persona que le hable. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del Echo Show 15. Más cositas que podemos configurar son los widgets. Como veis ahí, yo tengo añadido unos cuantos: el tiempo, calendario, domótica, tareas, etcétera. Y simplemente si deslizamos la pantalla de arriba abajo y hacemos clic sobre el botón correspondiente de widget, ahí tenemos todos los widgets disponibles para añadir. Los que están añadidos te aparece un check y los que no te aparece un simbolito más, mediante el cual pues podemos hacer clic sobre él. Fijaos, yo voy a añadir las notas y automáticamente quedan en la pantalla de inicio del Echo Show. Le pedimos a Alexa que nos muestre la pantalla de inicio y, como veis, ahora es un poquito más grande porque ha incluido el widget de notas. Para añadir una nueva nota se lo podemos pedir a Alexa directamente. Alexa, haz una nueva nota. Le podemos indicar el texto que queremos que aparezca en la nota. Esto es una prueba para el vídeo. Vale, he guardado tu nota. Y como veis, de forma instantánea tenemos la nota creada, pues para un recordatorio o para guardar algo importante que no queremos perder. Otra cosa chula es que tenemos disponible el widget de domótica, mediante el cual nosotros podemos controlar los dispositivos que hayamos añadido previamente a Amazon Alexa. Como veis, yo ahí tengo unas cuantas luces: cabecero, foco, flexo, tira, etcétera, y las podemos controlar con un toque de pantalla de forma muy fácil, o también, como no, decírselo al asistente de voz directamente. También tenemos lo que es la lista de la compra, por ejemplo. Alexa, añade zumo a la lista de la compra. Acabo de anotar zumo en la lista de la compra. Y podemos indicarle a Alexa que nos añada aquellas cosas que queramos comprar y automáticamente aparecerán en la lista. También tenemos la opción calendario, mediante la cual podemos ver los eventos que tenemos para un día concreto. Si hacemos tap sobre el widget calendario, como podéis ver ahí, tenemos la posibilidad de seleccionar el día del mes que queremos y vamos viendo directamente qué eventos tenemos. Yo en mi caso tengo el horario escolar ahí y así me sirve para saber cuáles son las clases que tengo que impartir cada día.
día. Tenemos un montón de configuraciones disponibles desde la opción de configuración referentes a pantalla, calendario, sugerencias, cámara, etc. Como veis, podemos configurar la pantalla para ajustar el brillo que más se acomode a nuestro gusto. Además, podemos elegir que sea un brillo automático, podemos en un momento dado eliminar un widget de los que hemos añadido, simplemente haciendo tap sobre él, dejando el dedo pulsado y haciendo tap en el icono eliminar. Luego también podemos decirle a Alexa que nos muestre las fotos que tenemos guardadas en Amazon Fotos y las va a poner a pantalla completa simulando un cuadro, como podéis ver ahí, y la verdad es que queda fantástico. O sea, presenta un aspecto muy bueno, tal y como os vengo diciendo a lo largo del vídeo. Además, si hacemos tap sobre las fotos de viaje que configurábamos previamente, se van a poner a pantalla completa, mostrando también todo su esplendor a modo cuadro y dando ese toque decorativo que tanto llevo hablando en este vídeo. También podemos pedirle a Alexa que nos reproduzca nuestras canciones favoritas en Spotify, apareciendo la carátula del álbum a pantalla completa y permitiendo una interacción total como play, pausa, siguiente canción, canción anterior, etc. Os voy a mostrar ahora una muestra del sonido para que os hagáis una idea de lo bien que suena este Echo Show 15 pulgadas. Otra cosa súper interesante es la posibilidad de ver las noticias, en este caso por ejemplo las de Antena 3, con el simple hecho de decirle a Alexa que te las muestre. Así, en un momento dado podemos ver lo que ha pasado en el mundo, yo en mi caso cómodamente desde aquí, desde el estudio, sin necesidad de irme al salón, poner la tele, etc. Pero no solo noticias, sino que además otra de las cosas que más me ha sorprendido es la posibilidad de ver nuestras plataformas de streaming favoritas, como por ejemplo Netflix, con el mero hecho de tener configurada la cuenta correspondiente de la plataforma en el Echo Show 15. Podemos ver los distintos programas, películas y series disponibles en la plataforma y desplazarnos de forma táctil para poder elegir el que más nos guste. Es decir, que la imagen se ve muy bien, con muy buena calidad y como no, no solo Netflix, sino que también tenemos disponible Amazon Prime Video con solo pedírselo a Alexa. También podemos navegar por los distintos programas que nos ofrece esta plataforma y elegir el que más nos convenga. Y ya por último, si somos fan de YouTube, la buena noticia es que tiene integrada la plataforma YouTube directamente también en su software y podemos ver nuestros vídeos favoritos de nuestros canales también cómodamente sentados en nuestro sofá. He de deciros que además con una próxima actualización del software vamos a tener disponible un Fire TV dentro de este Show 15 para ya completar el círculo de la multimedia combinada con el diseño. Bien, ¿qué os ha parecido este Echo Show 15? Interesante, ¿verdad? Yo lo que más me ha sorprendido, que es lo que menos me esperaba, es la gran calidad de audio que tiene. Yo este altavoz lo veía un poco como más, digamos, cuadro, más decorativo, más por presencia física, pero no, me ha sorprendido muchísimo, como digo, la gran calidad del altavoz que tiene y no necesito tener ahora mismo aquí en el estudio ningún otro altavoz adicional, que incluso pensé en añadirle uno Bluetooth, pero para nada, una calidad de audio bastante buena. Es un dispositivo posiblemente algo elevado de precio, pero es que combinamos un altavoz, un gestor de tareas, un calendario, una información del tiempo, un asistente y además una cosa muy importante que os comentaba al principio del vídeo, el diseño. Es decir, tenemos un marco de fotos con un tamaño bastante considerable, queda espectacular como habéis visto colocado en cualquier sitio de casa, y es que si vamos y compramos cualquiera de los cuadros así chulos que tengamos, un cuadro estático ya nos está costando 50-60 euros con un tamaño considerable y que sea, digamos, una imagen chula. Así, de esta manera podemos cambiar la imagen que queramos, podemos dar un toque decorativo totalmente personalizado a nuestra vivienda, a nuestro estudio, a nuestra oficina, es decir, a cualquier lugar. Os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de un altavoz de este tipo, pero aún así, si tenéis más dudas, o tenéis sugerencias o cualquier otra cosita relativa a este altavoz, me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.